Compañeros y compañeras, muy buenas tardes, un saludo muy especial a todos y a todas. Me siento muy complacido de estar en este evento de mi Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Afortunadamente, creo que en el marco de la última intervención voy a hacer la mía. Digo afortunadamente, el profesor León hizo una excelente exposición, con muy buena presentación, con muy buena información, que creo que nos va a servir para tomar las mejores decisiones en lo que le corresponde a la Federación Colombiana de Educadores. Agradecerle al Ejecutivo de FECODE y a todo el magisterio hoy representado acá por esta amable invitación para hablar de este tema, pues que es un tema recurrente, ¿no? Este no es un tema de hoy. Es decir, hay temas que todos los días están asociados a la vida cotidiana del maestro. El régimen prestacional, el régimen salarial, el estatuto único de la formación docente y la financiación de la educación. Esos son los 4 temas que todos los días los maestros recurrimos para animar nuestras conversaciones en el aula de clase, en la cafetería o en el patio de recreo. Pero yo me voy a colocar en el escenario como si fuera hoy negociador de FECODE. No lo soy, por supuesto, ni los voy a suplantar a los buenos negociadores que tiene nuestra federación. Pero como hubo un acuerdo, producto de una lucha nacional, pues tenemos que ser concretos en qué es lo que tenemos que proponerle en la discusión en el Congreso, a los políticos, a los gobiernos municipales, locales, distritales y nacionales, porque con ellos nos vamos a encontrar en el inmediato. Pues por supuesto que con eso, estando de acuerdo con lo dicho al final por nuestro gran amigo, el modelo económico y el modelo político es lo que está en la perspectiva a ser atacado, ¿sí? Pero nosotros tenemos que dar unos resultados también en lo inmediato, y lo inmediato es ya, no es mañana, porque si no los maestros de Colombia pues nos van a poner en una balanza si hemos sido capaces de ir resolviendo el acuerdo suscrito que logró una gran huelga nacional de los maestros colombianos con el acompañamiento ciudadano en buena parte de la geografía colombiana. Y lo primero que hay que señalar es que hay una deuda histórica con la educación pública, principalmente que ha afectado a 2 sectores poblacionales del país, que yo los he venido describiendo y graficando como los extremos del sistema. Es decir, hay una desatención mayoritaria a la niñez y hay una desatención también bastante voluminosa a los jóvenes. De pronto menos, incluso en cobertura, de pronto menos a los niños y las niñas entre las edades comprendidas de la básica primaria, la educación secundaria y la educación media. Pero hemos desatendido desde el sistema público educativo a la niñez, y por eso, entonces uno tiene que decir, ¿y para qué queremos aumentar las finanzas de la educación pública? Y la respuesta, pues es elemental, no podría decir es elemental, y la respuesta es que esos recursos tienen que ir destinados principalmente a la educación preescolar, a la educación media y a la educación universitaria, así la educación universitaria no se esté financiando en el marco del Sistema General de Participaciones, pero tiene que ser un lugar común hoy también la educación universitaria en la lucha de los maestros del país y de las comunidades educativas en general. Primero eso. Segundo, en las intervenciones de la mañana yo escuchaba señalamientos de cómo salir
de este problema y cómo darles soluciones desde el magisterio. Y entonces uno tiene en cuenta como tres elementos. Una lucha por la vía de una reforma constitucional, eso tendrá que revisarla y ponerla en consideración nuestra Federación Colombiana de Educadores, primero. Dos, una lucha por la vía de una nueva ley que suplante, modifique, elimine la ley 715 del año 2001, producto del acto legislativo 01 que conocemos y con esa historia que no vamos a volver a repetir. Tercero, a través de mayores recursos en los presupuestos anuales que se discutan en el Congreso Nacional. Esas son las tres vías para obtener recursos. Y entonces, ahí es donde nosotros vamos a ubicar el tema de la canasta educativa. ¿Cuáles son los compar la solicitud a cualquiera de las tres consideraciones que he dicho anteriormente? El otro mecanismo, por la vía del presupuesto de gastos del presupuesto general de la Nación. El presupuesto general de la Nación, que es para el año 2017 de 224 billones de pesos, tiene una distribución. Esa distribución, en un escenario como el que estoy señalando, es el que se debe modificar. Gastos personales y generales, 34 billones de pesos, transferencias, 100 billones de pesos, operación comercial, 2.2 billones de pesos, servicio de la deuda, 54.3 billones de pesos. Está en el presupuesto general de la Nación para la vigencia fiscal del año 2017. Entonces uno puede decir, en un posible acuerdo, hagamos un congelamiento por 5, por 10, por 15 años al pago del servicio de la deuda, y esos recursos deben ir con una destinación exclusiva al mejoramiento salarial, prestacional, pedagógico, profesional de los maestros de Colombia. Pero nosotros tenemos que ir a la mesa pues con unas propuestas concretas. Y lo otro, a la inversión, que son de 32.9 billones de pesos. Y la otra, que sería inaceptable por otros de los beneficiarios de la distribución del sistema de participación, porque el sistema de participación en las asignaciones sectoriales tiene una distribución porcentual del 96%, y tienen una destinación específica por sectores, que ustedes lo tienen, y muy amablemente el profesor León lo presentó aquí en una de esas diapositivas, que no me voy a detener en ellos. Entonces, educación tiene el 58%, la salud tiene una transferencia del 24.5%, agua potable y saneamiento básico el 4.5, el 5.4%, y el propósito general el 1.6%. ¿Nos vamos a ir con una propuesta de modificación de esta distribución? Pues es muy difícil, porque el sector de la salud se va a oponer. Todo lo contrario, los municipios de Colombia igualmente se irían a oponer que de un momento a otro, y una modificación desde los maestros de Colombia, pues digamos que se le disminuyan los recursos para educación, al propósito general, al agua potable o a la salud. Esa es una propuesta que yo la descartaría, ¿sí? Que la debiéramos de descartar. Y lo otro es que, volviendo a la prioridad, en el marco del rubro de gastos de personal y generales que contiene la financiación del presupuesto general, hay recursos para la defensa, recursos para la seguridad, para la fiscalía, para la justicia, y allí es por donde yo veo que el gobierno nacional debe ajustar los recursos para garantizar que definitivamente la educación pública colombiana sea una prioridad nacional. Y quiero terminar con lo siguiente: lo que se resuelva en este evento, compañeros maestros y compañeros de la Federación, tiene que ser una exigencia para la clase política. A mí me alegra que hayan venido dirigentes de varios partidos, incluidos los partidos tradicionales del Partido Conservador y de Cambio Radical, en representación de los presidentes del Congreso, que vinieron e hicieron
pues una exposición muy amable, pero ¿cuál es el compromiso que adquieren ahora en el presupuesto general de la Nación, que está en discusión, y es el momento también de recuperarnos en esta época, en la lucha para hacer presencia en el Congreso de la República, a ver si lo que se dice acá en Ulatril se consolida en una propuesta cierta en la discusión del Congreso de la República, para tener más recursos en favor de la educación pública, o si no, de lo contrario, eso es pura carreta. Y lo último, tenemos que hacer presencia, compañeros, en los consejos municipales, en las asambleas departamentales, no solamente con elegidos, sino con la protesta en esas corporaciones, porque allí también hay recursos, pequeños o lo que sea, pero allí también salen recursos para la educación. Muchas gracias, compañeros y compañeras.